Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos buenas noches, mi nombre es Eddie Pérez, soy consultor tributario, estamos acá nuevamente en otro episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a analizar las reglas que le aplican a los agentes de retención, vamos a analizar lo que establece en este caso el Código Tributario Guatemalteco respecto a la responsabilidad solidaria y también vamos a revisar cuáles son las consecuencias de hacer o dejar de hacer retenciones de acuerdo con la normativa del impuesto sobre la renta. Así que sean todos bienvenidos a nuestro episodio de este podcast. Bueno, y entonces para repasar primero que nada, ¿qué se considera un agente de retención? De acuerdo con el Código Tributario Guatemalteco en los artículos 28 y 29, podemos observar que básicamente es aquella persona que actúa en forma intermediaria en las transacciones y que por ministerio de la ley tiene que hacer retenciones de impuestos de acuerdo con los porcentajes que establece la ley y luego enterarlos ante la administración tributaria en los plazos que establece cada una de esas normas. Y así vamos a encontrar entonces que en la legislación guatemalteca existen diferentes tipos de retenciones de impuestos. En la normativa del impuesto sobre la renta existen retenciones de ISR, por ejemplo, para los contribuyentes que están en el régimen opcional simplificado, pero bajo el régimen de retenciones. Por ejemplo, entonces ellos le tendrán que pedir a todos sus clientes que le practiquen la retención correspondiente por cada una de las facturas que ellos presentan. Otro tipo de retenciones que también está contenida en el decreto 10/2012 son las retenciones que se le practican a los empleados en relación de dependencia. También en esos casos se deben de hacer retenciones correspondientes por las rentas que ellos perciban y que superen el monto exento. Recordémonos por favor que el monto exento son, de acuerdo con la legislación guatemalteca, 48,000 quetzales. ¿Qué otro tipo de retenciones también encontramos en la normativa de impuestos sobre la renta? Están las retenciones de ISR por facturas especiales. Tomemos en consideración por favor que esta retención fue actualizada y ahora es una retención del 5% para el caso de los bienes y servicios en forma directa y no hay escala de tarifas. Otro tipo de retenciones que también está establecido dentro de la norma del impuesto sobre la renta son las retenciones por las rentas de capital y también los contribuyentes que actúen como agentes de retención deben hacer las retenciones correspondientes. ¿Cuáles son las rentas de capital? Por favor, tomemos nota que las retenciones de rentas de capital son aquellas por intereses, por bienes arrendados, por ejemplo, o bien por dividendos que se perciban. Esos están sujetos a retención. Y ya, para dejar ejemplificados los últimos conceptos que están contenidos dentro de la normativa de impuestos sobre la renta, tenemos también las retenciones de ISR para entidades no residentes. Esas también tienen un régimen de retención específica en la normativa del impuesto sobre la renta. Y ahora yéndonos a una normativa que no es la ley del impuesto sobre valor agregado, sino que es el decreto 20/2006, conocido como la ley FAT, la ley de fortalecimiento de la administración tributaria, que es el decreto 20/2006. Ahí vamos a encontrar que está el régimen de retenciones que aplica para los exportadores, para las empresas que operan en el régimen de maquila, para los contribuyentes especiales y para aquellos agentes de retención que vayan notificando a la administración tributaria. Ellos tendrán que hacer retenciones de IVA, ya sea del 65% de la tarifa o del 15%, según sea la categoría a la que hayan sido notificados. También recientemente el fisco ha estado notificando dualidad de calidad de agentes de retención y de acuerdo con su criterio institucional que compartieron en el año 2019, un criterio que ha generado controversia, pues podrían estar haciendo retenciones de IVA hasta del 80% de la tarifa del impuesto. Y así, en este día miércoles, con esta música de fondo que tenemos para levantar el ánimo en esta etapa COVID que estamos viviendo, estamos repasando cuáles son los tipos de retenciones que hay que hacer de acuerdo con la ley y cuáles son las consecuencias tributarias de hacerlo o dejarlo de no hacer. Veamos a la luz de la normativa del impuesto sobre la renta cuáles son las consecuencias. Pues una de las primeras, y ahí la encontramos dentro del artículo 23 de la normativa del decreto 10/2012, y se establece dentro de ese articulado que efectivamente si los contribuyentes no hacen retenciones que de acuerdo con la ley tuvieron que haber hecho, los gastos
que hayan pagado se considerarán entonces como no deducibles. Una dispensa que tiene la norma es que al momento en que se pague la retención, se protegerá la deducibilidad del gasto. Esto es algo muy interesante y muy puntual. Se venía manejando hace muchos años, hasta antes de la entrada en vigor de esta ley, que efectivamente pues cada vez que una empresa pagara un impuesto pues y pagara la retención, pues se protegía la deducibilidad del gasto. Pero ahora la norma lo dice de forma tácita y muy clara, así que también ahí hay una ventaja para los contribuyentes. ¿Y cuáles son las sanciones a nivel del Código Tributario? Por ejemplo, si una compañía paga tarde unas retenciones de impuestos sobre la renta o del IVA, pues estará sujeta a una sanción del 50% del impuesto pagado en forma posterior, en forma tardía. Esa es la primera multa a la que se hace acreedora. Y lo segundo, también tendrá que pagar intereses resarcitorios a la administración tributaria. Así que esas son las consecuencias de tipo tributario y también de tipo sancionatorio que tiene la normativa guatemalteca. Así que sin más, qué gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez. Los invito a que nos sigan acá en nuestro canal Impuestos y Negocios. Estamos, recuerden, en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Anchor, nos encuentran también en YouTube, también nos encuentran en SoundCloud y tenemos ahí muchas plataformas donde estamos compartiendo toda esta información con ustedes. También estamos en Google Podcast, me dicen por acá. Así que siempre va a ser un gusto estar con ustedes. Por favor, deseo que estén muy bien. Cuídense ustedes y sus familias. Si no tienen que salir, no salgan. Es un gusto haber estado con ustedes. Los veo el día de mañana. Se cuidan. Chao.